noches. Noche picante, de izquierda a derecha, Horacio Robelli, Osvaldo Papaleo, Mariano Pinedo. En una jornada tan intensa como las que nos tiene acostumbrado la Argentina, desde que asumió Javier Milei, también a fuerza de ser sinceros antes, hoy apareció el decreto del Poder Ejecutivo donde interviene el ENACOM. ¿Qué es eso? Bueno, es la fusión que hizo el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, entre el AFCA y la CNC. El AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, y la Secretaría de Comunicaciones, que es la CNC. Bueno, eso estaba fusionado y ahora lo intervienen. Había representantes, por supuesto, de distintos espacios políticos, pero el error del gobierno de Alberto Fernández es no haber repuesto el AFCA, cosa que desde el gobierno de Mauricio Macri heredamos en ese entuerto, que por otra parte desvirtuaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero fíjense ustedes que el AFCA, el organismo de control de los medios de comunicación, no de control, sería el organismo de políticas de medios de comunicación, estaba integrado, mire, por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos representantes de las instituciones intermedias, desde las universidades hasta los distintos grupos que se organizan en la comunidad, y tres representantes del Poder Legislativo, primera, segunda y tercera minoría, en donde, contando los dos representantes del Ejecutivo más el representante del partido de gobierno, quedaba en minoría el oficialismo. 4 representantes son más que 3. Y esos 4 representantes, 2 de fuerzas opositoras y 2 de instituciones intermedias. Criticaban la conformación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que por supuesto era absolutamente democrática. En Inglaterra, la BBC tiene 3 representantes del partido de gobierno y 2 representantes de la oposición. Pero a nosotros se nos criticaba, por eso decíamos, orondos y orgullosos, que la conformación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la autoridad de aplicación, era profundamente más democrática de todo lo conocido en el mundo. Sin embargo, ahora el gobierno de Javier Milei la interviene. ¿Para qué? Bueno, para favorecer a empresas de capital financiero internacional. Aparece el nombre de Elon Musk, claro que sí, porque con los temas satelitales, los temas de Internet vinculados al mundo digital, Elon Musk pica en punta. ¿Quién se tiene que preocupar en la Argentina? Los monopolios, los tan benditos monopolios criollos, el Grupo Clarín, y se tiene que preocupar. Porque cualquier empresa de capital financiero internacional, un grupo mexicano, un grupo estadounidense, con 2 monedas atropellan y se quedan con los monopolios de supuestos o de empresarios argentinos, a fuerza de ser sinceros. O sea, que los monopolios que horadaron la política, que horadan la política, que critican permanentemente, que quieren destruir la política porque ellos no querían intermediarios, sus caprichos, sus intereses tienen que llevarse a cabo. Por eso el concepto es que 4 tapas volteaban un gobierno. Tan débiles eran los gobiernos que tenían que obedecer a la presión de los monopolios nacionales, Clarín y sus satélites. Bueno, ahora que se empiecen a preocupar, porque esta intervención viene a revisar el 5G y viene a revisar los temas del mundo digital. Y ahí están esos señores, desde Murdoch hasta Elon Musk, hasta algunos capitales mexicanos. Fíjense ustedes cómo esta zaranda de la motosierra también afecta a aquellos que le dieron de comer en el baño. Alimentaron a un león, en este caso el presidente de la Nación, Javier Milei, alimentaron a un león en el baño. Cuando quieren ir a hacer sus necesidades, abren la puerta y ahí está el león crecido que los viene amenazando con este vínculo que tiene con el capital financiero internacional. Mariano Pinedo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Curioso cómo
En todos los gobiernos que nosotros asumimos desde nuestro espacio, tratan de bajarle la importancia al rol que tiene que tomar el Estado y la política en la definición de temas estratégicos, como es el tema comunicacional y el tema medios, ahora el tema redes, el tema tecnología en la comunicación, y cuando asumen gobiernos del perfil de los de Milei y en su momento de Macri, automáticamente toman decisiones manu militari, digamos, ¿no? Intervenciones o derogaciones, como fue el caso de Macri también disolviendo la aplicación de la ley de medios. Es decir, no nos dejemos engañar cada vez que le quieren bajar el precio a la toma de posición de la política respecto de los temas de comunicación. Osvaldito. No, yo lo que advierto, los que tenemos experiencia conocemos la palabra intervención. Esa está asociada a los gobiernos militares, a los golpes. Es muy raro que en democracia se hable de la intervención de organismos con tanta naturalidad y de organismos importantes. Y además nos informamos, este ataque autoritario, este es un ataque autoritario, abierto, no hay ninguna necesidad de hacerlo, se puede modificar la realidad y las políticas del ENACOM respetando una estructura democrática, participativa. Pero estos no. Estos van por la palabra impresionante de intervenimos, que ya parece que fuera... Pero yo considero que eso, además de peligroso, es muy significativo de que haya sectores democráticos reclamantes de la República, aquellos que hablaban del republicanismo, que se dijeran todas estas barbaridades que está haciendo el grupo que conduce. El otro día dieron de baja al portal Educar. 6 millones de personas se comunican ahí. 6 millones. El silencio total. Un portal desarrollado. Indudablemente cuando la gente se quiera comunicar lo va a hacer. No van a poder parar las comunicaciones democráticas de los sectores populares, pero es demostrativo de lo que están dispuestos a hacer. El silencio, el arreglo con los grupos monopólicos en la información, todas estas cosas naturales para ellos, de un grupo minoritario que está en el poder, que no tiene ni mayoría parlamentaria, que no le interesa la mayoría parlamentaria, nos está habituando a un lenguaje muy peligroso. Muy peligroso. El concepto de intervención es muy bueno lo que subraya Osvaldo, porque eso es una huella psíquica que remite indefectiblemente al 76-83. La intervención podrían haber designado funcionarios perfectamente. No, pero aparte, cualquier cosa que quieran hacer, se puede hacer democráticamente en los términos de la conformación de lo que fue el ENACOM. El gran déficit que tuvo el gobierno de Alberto Fernández de no haber vuelto a imponer los ejes democráticos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se trató en foros, que lo impulsó el Poder Ejecutivo, que se votó en ambas cámaras por extensas mayorías y que después soportó la audiencia pública en la Corte Suprema. Sí, la Corte Suprema le dio la aprobación. Después vino Macri y suspendió el primer decreto de Macri, es suspender los términos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26522, permitiendo que el monopolio siga creciendo. Y bueno, le dieron la telefónica a Clarín y se fusionaron. Después vino el gobierno de Alberto Fernández, ya cuando el ENACOM estaba funcionando, y no volvió atrás esos temas. Lo volvió para adelante. Le dimos a una empresa, el gobierno de Alberto Fernández le dio a una empresa concesionaria de un medio de comunicación, como el Grupo América, le dio la energía, Edenor. No se hace eso estaba prohibido en los términos de la ley. Por eso el ENACOM fue un engendro que hizo el gobierno de Macri, que después continuó en el gobierno de Alberto Fernández, con la complicidad de todos los beneficiarios locales. Ahora viene la motosierra, incorpora la posibilidad que vengan los extranjeros, que son jugadores de la Champions League al lado de los locales. Con cuidado. Si van a ir por el Grupo Clarín en algunos aspectos económicos, sobre todo en lo ideológico, van a tener dificultades. Van a tener dificultades porque no es lo mismo hacer toda esta perorata
pseudo-ideológica, desquiciada que hace Milei en una estructura de poder orgánica como es Clarín, que en 3 días le crea un clima de desabastecimiento a la población, le empieza a golpear feo. Yo no creo que vayan por eso, pero es un riesgo que se corre. Y además, en medio de este caos, sigue hablando de los periodistas ensobrados, Milei. Bueno, ayer en un reportaje que es importante lo dijo. El ministro eyectado, Sí. y este decreto viene después de la eyección de ese ministro, Lo conozco al ministro. fue en un off del diario Clarín. El último off del diario Clarín fue en los años 97, cuando un periodista da cuenta de lo que dijo el diputado Luque con respecto a la desaparición de María Soledad. Fue un off que lo eyecta a Luque y Clarín eyectó al periodista. En este caso hubo un off, tuvo el ministro Ferraro la responsabilidad de haber hecho ese comentario, y tras esa salida del gabinete del ministro Ferraro viene este decreto abriéndole las puertas al capital financiero, que insisto, es Champions League al lado de la liga local. Entonces, ojo, Clarín, cuando su campaña es en contra de la política, estigmatizando la política, estigmatizando al movimiento, estigmatizando al peronismo, porque después le aparecen estos leones que ustedes alimentan de bebé en un baño y después, cuando el león se hace grande en ese baño, vos decís es un problema para todos. Vos decís que Clarín le terminó echando a Ferraro porque lo manda al frente y que ellos le devolvieron con la intervención y la apertura. Yo no digo eso, pero bien podría decir. Y Osvaldo hace mención, recién, me gustaría darle una vueltita más de tuerco al silencio, el silencio de los grupos que habitualmente se llenan la boca hablando de democracia, de república, de que no se puede tocar a los grupos mediáticos. Ahora están en un velorio. Un diario de Guadalajara es 10 veces más importante que el monopolio más grande que tiene la República Claro, Argentina. más bien. Entonces, esta apertura... Y además, un secreto, no necesita pauta. No necesita Los que pauta. vienen de afuera, la pauta la han hecho con otros recursos. Vienen a gastar acá. Está la ley de bienes culturales. Claro. Y también los superpoderes. Sí. También los poderes delegados de esta ley ómnibus. Entonces, esa ley de bienes culturales que impide que el capital extranjero se haga cargo de medios de comunicación en la Argentina, están a tiro de la lapicera que ustedes mismos están generando. Entonces, ojito, ojazo, decían antes en la pantalla de Canal 13. ¿Cómo andás, Horacio? Y opino lo mismo que decís vos, Gabriel. Milei, en su grado de delirio, él quiere igualar la tasa de ganancia. La formación que hacen es igualar las tasas de ganancia como si fuera lo mismo el capital nacional que el capital extranjero. Entonces, si hay beneficio para el capital extranjero y el capital extranjero viene y paga más, se queda el capital extranjero con el medio que sea. Por supuesto, lo que dice muy bien Osvaldo es cierto. Clarín es un hueso duro de roer. Pero también se han cavado la fosa. Lo han alimentado al león. Era un gatito mimoso. Lo han alimentado al león y el león le puede salir con cualquier desastre. Uno de estos puede ser que vengan grandes capitales de medios a la Argentina y lo releguen a Clarín a ser un medio menor. Está Lalo dando vuelta por la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal. Está acá en el barrio de Palermo. Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Adelante, Lalo. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, mira, me vine hasta Tames, acá nomás, en realidad, muy cerca del canal. Ahora vamos a ver la dirección exacta. Voy a hablar con Karina, que me va a ayudar. Es una verdulería conocida acá en el barrio. Pues es que estamos viendo un poco el tema de los precios, porque obviamente suben, la gente obviamente se cuida un poquito, trata a veces de no gastar tanto. Justo me decías esto, Cari, ¿no? Es decir, hay muchos turistas acá dando vuelta y a veces sucede que obviamente los turistas son los que te ayudan a solventar el comercio, ¿no? Porque después obviamente tenés la gente local que empieza a caminar cada vez más. Claro, buscan precio, como todos, hasta yo. Hasta vos misma. Recién estamos viendo, por ejemplo, ¿qué fue lo que más aumentó? Porque si me quiero llevar, por ejemplo, la banana 1 kilo, 2.300 pesos. 2.300 pesos. Una locura.
Sí, la verdad que sí, está caro. Estaba a 2.000 pesos hace poco, la semana pasada. Claro. ¿Y cómo ¿Y la están haciendo para ecuatoriana, Lalo? solventar, digamos, es decir, vos? Claro, es la de Ecuador, exactamente. Después tenés la boliviana, también no. Sí, tengo ahí a 1.300 ahora. Claro, ahí cambia, tenés una diferencia. Sí, pero aún así llevan la de Ecuador. Exactamente, sí, hay mucha gente, el que compra Ecuador siempre compra Ecuador y bueno, ahora está a 2.300 pesos, la verdad que es bastante caro, ¿no? Es decir, vamos a hacer una cosa, si agarramos las cuestiones básicas, ¿no? Gaby, vamos a hacer este juego básico de, no sé, no te puede faltar en tu casa, que es papa, por ejemplo. Papa no te puede faltar. ¿Y la papa cuándo la tenés? Papa blanca tengo a 1.200 el kilo. ¿Cuánto? 1.200 el kilo. Después tenés la negra, si no más barata. La negra te sale 700 el kilo, si no 2 kilos 1.200. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa, hacemos ese juego, hacemos 1 kilo de papa, son 1.200 pesos, la blanca, ¿no? Por ejemplo, si me llevo, por ejemplo, 1 kilo de tomate, redondo, perita, no sé qué valor tenés. 700 el kilo. 700 pesos el kilo. Perfecto, entonces ahí ya tenemos 1.900 pesos exactamente en lo que gasté. Me llevo un poco de pepino. Y pepino ahora está a 800, la semana pasada estaba más barata, pero bueno. Es un... ¿Te acordás cuántos? El kilo, si luego te pones a pensar que es una galleta a 1.000 pesos, te conviene ya el kilo de pepino, aún así. Lalo, el prejuicio Ahí ya estoy del gastando. suburbio. Sí. El prejuicio del suburbio es que en Palermo se vende mucha rúcula. ¿Es así? Sí, acá me dice, sí, me dice justamente en el piso, Gabriel Marieto me dice que el prejuicio del suburbio es que acá en Palermo se vende mucha rúcula. Contame un poquito porque hoy hablamos de la rúcula antes de salir al aire. Y la rúcula sí, lleva mucho. Y ahora, justo ahora está barato. Hay que aprovecharla, como le digo a la gente, aprovechen. Porque es unos pocos productos que bajó de precio. Sí, exactamente. Algo increíble. ¿Pero por qué bajó de precio? Porque debe haber mucha producción, hay mucha rúcula, entonces está barato. Cuando hay mucha rúcula está barato. Lo que está caro ahora, por ejemplo, la lechuga. Tiene poco kilo, aguanta menos, ¿viste? Vamos a poner entonces, llevo por ejemplo, volvemos a lo que me estoy llevando, ¿no? Me llevo el pepino, entonces ya estoy ahí, estaba en 1.900 más 700 pesos ya. 3 productos, o sea, 3 kilitos de pepino, papa y tomate, 2.700. Vamos a hacer una cosa, me llevo también bananas. Banana. De Ecuador me llevo. Sí. 2.300 pesos. ¿Ahí cuánto voy? Y ya dijimos 2.700, serían 3, 4, 5, 5.000. Y vamos a meterle algo, no sé qué puede llegar a ser. Algo ¿Cuánto está esa que yo lata, pueda necesitar. ese frasco, esas botellas de salsa de tomate que están ahí, Lalo? Y esenciales, huevo, ajo, limón, como le digo a la gente. La salsa de tomate me decías, Gaby. Sí, que es 1,5 litros eso. Ah, ahí está. ¿Cuánto valen? Me dice Gaby. Así, este botellón te sale 2.000 pesos. 2.000 pesos. 2.000 pesos. Triturado. Tomate triturado. Y es un producto, vos los productos de almacén, hoy hablábamos con Cari, los productos de almacén prácticamente no los estás, o sea, es algo que te toqueaste vos en su momento y que vos ya dejaste de vender porque no te conviene, porque obviamente te aumentan todos los días y ya perdiste. La noche prácticamente ya no me conviene. No me conviene, prefiero más a la verdura. Y aparte tengo que estar pendiente todo el tiempo del tema del que aumenta, entonces ya no me conviene, a menos que lo esencial, como azúcar, sal, aceite, eso, Claro. Para de paso sacarlos de apuro. Claro, lo que hiciste fue centralizarte más que nada en tu comercio, básicamente en la verdulería, porque lo otro no... No, sí, vendía arroz y estaba muy caro, 2.000 pesos el kilo. Y ahora ya no, imagínate que yo casi lo compré ese precio ahora por mayor. ¿A cuánto lo voy a vender yo? No, entonces ya no me Claro. conviene. La gente, digamos, del barrio, la del barrio, no la turista, ¿no? La del barrio, te dice, se enoja con vos, no te lleva algunos productos. ¿En qué notas, digamos, que la gente se empieza a restringir o que la notas afectada? Porque hoy hablando con muchos comerciantes también sucedía lo mismo, ¿no? Es decir, mucha gente que no puede comprar. Y se enoja, no me alcanza, soy jubilada. Son muchos los que se quejan, son más los jubilados, que no me alcanza, entonces a veces da pena, ¿viste? Entonces tratamos de, ¿cómo te puedo decir? No sé, tratar de que le alcance, darle un poco de perejil, apio, ¿viste? Que a veces a nosotros también nos sobra un poco, entonces a veces damos, ¿viste? Sí. A la gente que también vemos, que necesita, más que nada, la gente grande. Bueno, mira, vamos a hacer la cuenta. Entonces, llevábamos con el tomate, ¿cuándo llegó gastado? 7.000. Íbamos 5, 2, son 7. 7.000 pesos, o sea, viste, Gaby, lo que gastamos, ¿no? Es decir, compramos la lata de tomate que vos dijiste, pepino, 1 kilo, 1 kilo de papa, 1 kilo de banana, 1 kilo de tomate y pará de contar. Y gasté 7.000 pesos. Y mañana quizás sale 8.500.
porque no hay un freno en la escalada. No, es que no hay un freno. No hay un freno, es decir, los aumentos. ¿Se prevé algún aumento para la semana próxima? ¿Vos te dijeron algo? ¿Cómo te estás manejando vos con tus proveedores? ¿Tuviste que cambiar de proveedor? ¿Cómo es ese mecanismo ya mayorista? Y ahora lucho mucho con el tema de los huevos. Que me dan precio, trato de chamullarle, bueno, te estás pagando en efectivo, porque hay competencias. También he tenido proveedores, tenía otro proveedor que me hacía precio, tenía un lindo huevo, pero bueno, lo dejé por otro porque me convenía por el tema de la transferencia, porque la mayoría de los hueveros no te aceptan eso. Es una ventaja que me conviene también, porque yo trabajo con Mercado Pago, débito, efectivo, y hasta he trabajado con crédito. ¿Le vendés a la gente con crédito, con tarjeta de crédito? Sí, trabajo, le ayudo, sí, porque trabajo con cuenta bancaria directa. ¿Y la gente, con cuotas no, o sí? No, un solo pago. Un solo pago. ¿Cómo te ves en el próximo mes? Porque se vienen aumentos, ¿no? Aumentos de servicios. Sí, estuve escuchando, veré en su momento, veremos como acá con mi marido, veo. Minuto a minuto. Así. Gracias, Lalo. ¿Estás haciendo cuesta arriba? Dale, Gaby. Gracias. Le pregunto lo último, Gran ¿estás haciendo testimonio cuesta de la arriba? compañera. No. Gracias, Gaby. Gracias. Un fenómeno. Nos vemos más tarde, Lalo. Gracias. Claro, la angustia que transmite la señora que está atrás del mostrador es la angustia que tiene cualquiera de sus clientes y cualquiera de nosotros. Es una angustia permanente con respecto a los precios, sobre todo de los alimentos, porque el genio de Milei, en su plan económico, ayudado por Caputo y Sturzenegger y con la misma concepción retrógrada de Mauricio Macri, es que los alimentos que produce esta bendita tierra se compran en el mercado local al mismo precio que en Europa. Esa es la concepción que tienen, una concepción absolutamente colonial, cipaya, que hace que sean inalcanzables los productos, Horacio. Seguro. El caso más claro es el del aceite de girasol. Nos cobran, se siembra acá, se cosecha acá, se prensa acá, se envasa acá, viaja a 10.000 kilómetros y nos cobran lo mismo que cobran en el mercado de Ámsterdam. La botella de 1,5 litros, el cocinero de Molino Río de la Plata, nos cobra lo mismo a nosotros que lo que cobran Ámsterdam. Exactamente lo mismo. Eso es para beneficiar un 10% de la población argentina y dejar abajo de la línea de flotación al 90%. Fíjate cómo hizo la diferenciación una comerciante chica, por lo que uno puede ver, hizo la diferenciación con los productos de almacén y los productos frescos, verduras. Porque ahí tiene un poco más de margen de juego y los productos de almacén, cuando ella tiene que reponer, seguramente es un comercio chico que no tiene capacidad de stock, se le hace absolutamente imposible calcular el precio de venta contra el precio de recompra y se le va al día siguiente todo lo que vendió. Claro, con el producto de verdulería que tiene prácticamente en la diaria una referencia de precios en función del mercado central. Por eso este concepto que yo quise hacerme el gracioso con la rúcula en Palermo y ahora estaba más barata y la lechuga hay no. más producción. Claro. Está bastante bien laburado. Tenemos una nota con el diputado nacional por Zoom, así que lo vamos a ver. A Eduardo Tonioli, es diputado nacional por Santa Fe y por supuesto nos va a desasnar, le vamos a preguntar, toda la mesa está ávida de saber qué ocurrirá el miércoles con la ley ómnibus. Hay un disparador que es un tape del vocero presidencial, el señor Adorni, que hacía una referencia a los gobernadores, dada esta amenaza permanente que tiene el gobierno nacional a las cuentas provinciales, que ha generado, bueno, alguna inquietud en las provincias argentinas. Así que lo escuchamos a Adorni y ya vamos con Eduardo Tonioli. Y esta ley, y lo hemos dicho, digamos, esto no lo estoy diciendo ahora, lo hemos dicho en un sinfín de oportunidades, si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el gobierno nacional, sino que también se revisarán dentro del gasto del gobierno nacional, y esto es importante que quede claro, cada una de las partidas que hoy el gobierno nacional transfiere a cada una de las provincias. Claro, es una amenaza.
Se van a revisar las partidas, es una amenaza. Eduardo Tonioli, buenas noches, desde Noche Picante. Te saludamos Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, desde aquí. Buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, compañero, a todo el equipo. ¿Cómo andan? Bueno, te consultamos sobre cómo viene el tratamiento de la ley ómnibus. Hasta hace un ratito parecía que no iba a haber sesión. A media tarde apareció la fecha del miércoles. Si se hiciese la reunión el miércoles, ¿con qué dictamen se abordaría el tema y qué posibilidades tiene ese dictamen de ser votado favorablemente en el cuerpo? A ver, el dictamen para nosotros hasta hace un rato era un misterio, ¿no? En esta lógica donde en realidad lo que deberíamos tratar el miércoles a las 10 de la mañana, ese es el día y el horario al que nos convocaron, es lo que se firmó la semana pasada en horas tardías de la noche, que era el dictamen de mayoría. Ahora bien, ustedes saben que ahí se firmó una hoja en blanco. 55 diputados y diputadas firmaron una hoja en blanco. 34 de ellos en disidencia, ¿no? Después, parece que por trascendidos periodísticos, en realidad antes de que apareciera el día siguiente un dictamen que no es este, se redactó en la casa de un dirigente del espacio de Milei con la presencia de alguien que no es funcionario, que es Sturzenegger. En las últimas horas nosotros nos vamos enterando, en realidad en esta lógica donde nos enteramos primero por algunos trascendidos en medios de comunicación y después cuando aparecen algunas redacciones que parecen ser el dictamen definitivo, que hay una negociación en marcha para que finalmente algunos sectores de la oposición que se presenta como amigable, dialoguista, a cambio de entregar las empresas, las 40 empresas estatales, es decir, se separa YPF y se entregan las otras 40, algunas de ellas en parte, otras en su totalidad. A cambio de eso, venían exigiendo aparentemente que una parte, un porcentaje del impuesto país se coparticipara, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos vía trascendidos de prensa, y lo que aparentemente nos espera para la discusión del miércoles. Tengo para mí que todo esto se demoró y se empantanó fundamentalmente porque irrumpió algo nuevo en el escenario político la semana pasada, que es esa enorme movilización o esas enormes movilizaciones en todo el país de la CGT, la CTA, la UTEP y otros movimientos sociales que indudablemente forzó a un escenario nuevo, ¿no? Todavía no está saldado cómo termina esto. Claro, está bien lo que subrayás, el aliento en la nuca de la movilización puso en un tembladeral no solo el dictamen, sino el día y hora de la sesión, y es un atropello a la democracia, a la institucionalidad, al Congreso de la Nación, que ustedes lleguen el miércoles a las 10 de la mañana, que si hubiese quórum, recién ahí se van a despachar con el texto del dictamen que se pone a consideración. Es realmente una situación absolutamente anómala. Bueno, en realidad en el último rato apareció, ¿no?, un orden del día que nosotros empezamos a revisar ahora, pero que, a ver, en su corazón no dista mucho de la ley original, porque por mucho que algunos se esfuercen en mostrar que mocharon producto de su acción parlamentaria denodada, ¿no? Nos quieren instalar la idea. Por mucho que se esfuercen en mostrar eso, que han logrado sacar algunos artículos, algunos capítulos de la ley, el grueso de lo que establecían esos artículos puede ser llevado adelante con las delegaciones que quedan establecidas en esta, que parece ser la redacción final. Sobre todo hay que fijarse en el artículo 4, las bases de la delegación son tan amplias que permiten que el Ejecutivo pueda llevar adelante lo que quiera en las materias en las que se lo delega. Doy un ejemplo concreto. La ley de pesca sufre algunos cambios, algunas reformas más acotadas de lo que proponía el proyecto original de la ley ómnibus y sin embargo, en las bases de delegación, uno de los artículos
plantea concretamente que puede removerse cualquier obstáculo a la libertad de comercio. Mañana el Ejecutivo determina que un obstáculo a la libertad de comercio es, de alguna manera, son las cuotas de pesca que se le otorgan a la industria pesquera nacional, y deciden, sin más, y a sola firma del presidente de la Nación, reabrir la posibilidad de que el mar argentino sea explotado por pesqueros extranjeros, que todos sabemos que en muchos casos tienen trabajo esclavo encima y que por lo tanto van a tener mayores facilidades a la hora de un proceso licitatorio. Ese es un ejemplo, hay muchísimos otros, ¿no? Claro. Y me parece que es importante que, más allá de la forma que vamos a denunciar con respecto a todo este proceso, el fondo de la cuestión es que acá hay un intento de reforma estructural, radical y mesiánica de nuestra economía y de nuestra sociedad, fundada en una idea fuerza, que es que la Argentina tiene tres cosas que el mundo necesita y reclama, tres recursos estratégicos: alimentos, energía y minerales. Y Javier Milei lo que propone es abrirle las puertas de par en par, o abrírsela más, sin ningún tipo de control, al capital financiero internacional y a las corporaciones transnacionales que se dedican a la extracción y la explotación de esos recursos, para que sea definitivamente sin ningún tipo de control. Ponernos de rodillas materialmente, pero también espiritualmente, y destruir nuestra comunidad, porque si no, no se entendería por qué quieren destruir todas las instituciones de la cultura, ¿no? Es un trabajo a dos bandas. Bueno, perdóname, Osvaldito, muy ilustrativo, Eduardo, sí, ahora perdóname, Osvaldito. Buenas noches, Osvaldo Papaleo te habla. Yo quería ¿Cómo hacerte estás? una pregunta, ¿cómo te va? Quería hacerte una pregunta acerca de la situación interna de los bloques, porque justamente tu provincia tiene el espectro más interesante que ofrece la oposición oficialista, digamos. Hay socialistas, está el PRO, está el radicalismo con una posición evidentemente de observación. Creo que Santa Fe ofrece el esquema más interesante para analizar de cómo van a actuar esos partidos políticos. Obviamente te estoy poniendo en la situación de analizarlo de acuerdo al trato que vos tenés con la gente de tu provincia, del conocimiento que tenés de su trayectoria política y de su pensamiento. ¿Vos cómo ves cómo van a jugar esos factores, el socialismo, el radicalismo, etcétera? Bueno, en principio decir que el socialismo, nobleza obliga, ha tenido una posición bastante clara en todo este proceso de rechazo al DNU y de rechazo a los aspectos centrales de la ley ómnibus, y por lo tanto ha decidido durante la reunión de comisión en la que se firmaron los dictámenes, tener un dictamen propio. Con respecto al gobierno provincial que conduce el radicalismo en un amplio frente que incorpora al radicalismo mismo, al PRO, a espacios provinciales y al Partido Socialista, con respecto al gobierno provincial tengo que decir que el gobernador ha tenido una serie de reuniones con los diputados de nuestra provincia, de la que hemos participado los diputados de Santa Fe que pertenecemos a Unión por la Patria, y ha sostenido una posición de distancia con respecto al gobierno nacional, al gobierno federal, pero una posición de distancia que duró hasta que se acordó retirar el capítulo fiscal, básicamente por la preocupación que tenía el gobierno provincial con respecto a las retenciones, ¿no? Preocupación que de alguna manera compartimos con distintos tonos. Por supuesto que nosotros, lo que refiere a las economías regionales y a la industria fundamentalmente, pareciera ser que para algunos sectores de nuestra política vernácula, la defensa de los intereses de los santafesinos se reduce exclusivamente a la defensa de algunas actividades económicas. Ahora, en Santa Fe también hay jubilados, en Santa Fe también hay pymes, en Santa Fe también hay, por ejemplo, docentes universitarios que mañana mismo y en los próximos días empiezan a sufrir. Ya circula, por ejemplo, un comunicado de la Universidad Nacional de Rosario, donde ya el Banco Nación no va a depositar el primero de cada mes los sueldos y
va a tomarse más tiempo, producto de una decisión del Banco Central, y así podemos seguir con un montón de afectaciones a las economías regionales, a las pymes, a las industrias, a los santafesinos, a las santafesinas en general, ¿no? Entonces, me parece que hay distintos tonos en esa distancia con respecto al gobierno nacional, y creo que lo mejor que podemos hacer es mirar fundamentalmente a quienes más van a ser golpeados y quienes más están siendo golpeados por las políticas de este gobierno. Y tengo para mí que no es lo mismo lo que está sucediendo en enero que lo que va a suceder en febrero y en marzo, y por eso el apuro del gobierno nacional para sacar, no te diría que cualquier cosa, porque intentan quedarse con esto de las delegaciones, ¿no? Pero están dispuestos, y se ve en la negociación de los últimos días, a entregar un montón de cosas, porque hay una carrera contra el tiempo y sobre todo contra el descontento social que se va generando, ¿no? Eduardo, ¿qué tal? Mariano Pinedo te saluda. Muy clara las definiciones. Un tema que me parece importante, obviamente nosotros somos de la postura, compartiendo con tu bloque, con nuestro bloque, que lo más importante de la ley es claramente la delegación de facultades y el desastre que eso significa para el funcionamiento del Congreso en el futuro. Pero sabemos que hay negociaciones en torno a las distintas y variadas temáticas que tiene la ley. La pregunta que te quiero hacer es cómo cae no solo en los diputados de tu bloque, sino en el conjunto de tus colegas, esta idea de que la negociación, que podría ser normal en el marco de la Casa de Diputados, se esté dando por fuera de diputados, ¿no? Se esté dando en oscuras oficinas o en departamentos privados y con actores que no tienen que ver con quienes fueron votados como ustedes por el pueblo para hacer esta tarea, ¿no? Mira, yo te voy a dar un dato muy llamativo y muy elocuente. El día que empezó a tratarse en las comisiones conjuntas de la Cámara de Diputados este mamotreto, ¿no es cierto?, este mega proyecto de ley o esta especie de ley de leyes, paradójicamente a la Constitución se le dice ley de leyes, pero bueno, esto es un intento de reforma constitucional encubierta. Cuando empieza a tratarse en comisión, participa de la reunión, ustedes recordarán, entre otros, el vicejefe de gabinete. El jefe de gabinete nunca vino, como nunca vino Sturzenegger, como nunca vino Caputo a la Cámara de Diputados. Pero participa el jefe de gabinete y en un momento tiene una especie de sincericidio, se le escapa o directamente no le importa nada y dice que redactaron algunos de los artículos de la ley en diálogos y en trato permanente con algunas empresas, dice él, ¿no? Nosotros colegimos que se trata de algunos sectores del capital concentrado de adentro y de afuera, porque después, en un trabajo de reconstrucción que han hecho algunos especialistas en cada una de las áreas, nos encontramos con que eso tiene la letra de algunos prestigiosos y reconocidos estudios de abogados que trabajan para tal o cual sector del poder económico. A mí me tocó reunirme a los pocos días de esto con la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, y ellos me señalaron, por ejemplo, en un análisis muy sucinto del DNU, qué párrafos habían sido tomados exactamente de presentaciones judiciales que como contraparte ellos tienen con prestigiosos de estudio de abogados que en general se dedican al laboralismo, pero desde la perspectiva de las patronales o de las grandes cámaras empresarias, ¿no? Y así podemos encontrarnos con la letra de los Velocopit en lo que refiere a la posibilidad de liberar el precio de las prepagas, la letra de los grandes tenedores extranjeros de tierra en lo que refiere a la reforma de la ley de tierra, y así con los distintos capítulos. Así que la verdad que espantarnos nos espanta que circule esta idea de que esto se negocia en hoteles o se negocia por fuera del Congreso de la Nación. Después habrá que analizar, por supuesto, con las pruebas que podamos tener en las manos, si efectivamente no estamos hablando de la comisión de un delito cuando se redacta un dictamen que no aparece directamente en la vivienda particular de alguno de estos personajes, ¿no? Eduardo, para terminar, ¿qué podés argumentar vos con respecto
a la delegación de facultades al Ejecutivo. ¿Y qué le podés decir a los bloques que tienen la vocación de ser dadores voluntarios de gobernabilidad a Milei, empeñando el rumbo de la Argentina en esta suerte de reforma constitucional de hecho que llevan adelante entre gallos y medianoches? Que se equivocan profundamente. En algunos casos, por supuesto, hay una adhesión político-ideológica y una comunidad de negocios con lo que plantea Javier Milei, y no por casualidad hay funcionarios que tienen cada vez más poder que vienen de las filas del PRO, de Mauricio Macri. Hablo de los Caputo, de las Burrich, etc. Pero en otros casos, incluso en los pasillos de la Cámara de Diputados te encontrás con diputados, con senadores que creen que producto del apoyo popular que todavía tiene Javier Milei, que habrá que ver si es tal en este momento y que habrá que ver si es tal de acá a algunos meses, pero que creen que, bueno, no se puede hacer demasiado contra esta ola y le van a terminar, si se salen con las suyas, entregando estas facultades delegadas que están prohibidas expresamente por el artículo 29 de la Constitución nacional. Es un grave error porque esto de aprobarse va a determinar que el Congreso de la Nación pasa a ser casi como el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar en el que alguna vez se decidieron cosas, en el que alguna vez se deliberó y que hoy es un lugar para que vayan los turistas, ¿no? El Congreso puede convertirse finalmente en eso si deciden esto por el tiempo que dure esa delegación. Y los efectos de las decisiones que tome Javier Milei en el lapso de esa delegación van a ser mucho más duraderos que ese tiempo de la delegación. Bueno, ahí en el dictamen que tenés ya algunas modificaciones que impulsaron los bloques para justificar la adhesión al gobierno de Javier Milei van a quedar sobrepasadas con la lapicera que el mismo Milei va a obtener producto de esa delegación de poderes. Así que van a quedar desonsos algunos diputados y diputadas que quieran colaborar con esta tragedia en la que nos impulsa el gobierno de Milei, en esa Argentina colonial que vos describiste bien cuando hiciste tu intervención. Muchas gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo ahí a los compañeros. Muchas gracias. Le mando un abrazo grande, compañero. Adiós. Gracias. Nos vemos. Bueno, cada vez nos queda más claro lo que va a ocurrir. No queda claro. Yo lo confieso, yo no tenía ninguna expectativa que vaya a tropezar el gobierno en la sanción de gran parte de esta ley. Ahora me caben algunas dudas. Lo que va a ocurrir si votan el paquete, queda claro que nada bueno va a ocurrir con esa... No, digo, a ver si lo votan o no. Yo tenía dudas en que cómo está el tema parlamentario. No lo veo tan definido. No lo veo tan definido. Porque quedan desonsos de verdad. Si proponen modificaciones, le hacen otra redacción. Encontrado, ¿no? Vamos a algunas placas. La propuesta del gobierno de Javier Milei con respecto al presupuesto nacional, Horacio. Claro, porque el presupuesto nacional es un 22% del Producto Bruto Interno. Un 22% es todo el presupuesto nacional. Ahora, ellos contaban con el 1,5% de aprobarse este mamotreco de ley Ómnibus, le iban a dar por las retenciones 1,5% de ingreso. Al sacar el capítulo fiscal, saca ese 1,5%. También saca la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que es una suma similar, casi llega a 1,5% del PIB, con lo cual se le complica los números. Por eso lo de que dice el secretario de prensa diciendo que lo van a pagar también las provincias. Acá vemos un ejemplo claro de lo que propone Caputo, lo que propone la Secretaría de Hacienda. En realidad, lo que propone el actual secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Caputo. La transferencia no automática a provincias del año pasado
fueron el 5% del Producto Bruto. Recordá que la nación es una entelequia, el suelo y el subsuelo le pertenecen a las provincias tienen gasto en educación, en salud, en vivienda, tienen gasto de todo tipo y necesitan la asistencia. O sea, le hace un hachazo en el 2024, en el presupuesto del 2024, de 0,5%. Sí, es un pedazo. Recordemos que el Producto Bruto, según el mismo Secretario de Hacienda, en el año 2023 fue de 480.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando de un ahorro de 2.500 millones de dólares. Para las provincias es mucha plata. Es para cualquiera, 2.500 millones de dólares es mucha plata, pero para las provincias más porque es el gasto corriente, lo que ellos... En realidad las provincias, sobre todo las provincias del norte argentino, más del 75% de los ingresos se lo da la nación, ya sea por la coparticipación que corresponde por ley, como por esta que se llaman transferencia no automática. Acá le estás presionando hacia la baja las transferencias no automáticas. Y además no sabemos cuál es la selección de las provincias afectadas, porque vos hablas del 4,5 que va a quedar, ¿no? Pero no sabemos cómo lo van a repartir el 4,5. Quiero verlo en relación al 5% del año pasado, como era la distribución, ¿no?, del monto ese. Todo indica que esa distribución va a tener que ver con cómo se porten los bloques a la hora de votar, ¿no? Lo que pasa es que ya se portan, porque fíjate que hoy se reunió en el Consejo Federal de Inversiones los 10 gobernadores de las provincias de Cambiemos, más Yaguiora de Córdoba, y también estuvo Pasalacua de Misiones, que no lo contemplamos. Nosotros contemplamos un grupo de 14 gobernadores, entre ellos le sumamos a Jalil de Catamarca. El vice de Tucumán en realidad y el vice de Catamarca. Sí, estuvieron los dos vices, no los dos gobernadores, que generó cierta sorpresa también eso. Bueno, está bien, pero Catamarca y Tucumán están jugando en bloque con los 10. A esto sumarle el de Córdoba, Yaguiora, y ahora Eduardo Pasalacua, que también estuvo en el Consejo Federal de Inversiones, que dice que nos contamos, o sea que son 15 gobernadores. Y lo que dicen ustedes dos, ¿quién queda afuera? La Rioja, la provincia de Buenos Aires. O sea que la situación, ese sí, como bien dijo Osvaldo, está bien, van a recortar un 0,5%. ¿A quién le van a recortar más? A la provincia de Buenos Aires. Esto como que tiene nombre y apellido. A la provincia de Buenos Aires le van a recortar más y a la provincia de La Rioja le va a seguir. El sistema previsional, porque el gasto grande del Estado es el sistema previsional, es el 6,7%. Dijimos que el gasto total era 22%, bueno, un tercio es el gasto del sistema previsional. Son 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales. Hay 13 provincias que tienen un propio sistema previsional, pero acá estamos hablando del sistema previsional nacional. 6,7%. Bueno, ese 6,7% también quiere bajarlo en 0,5%. Ahí, el drama, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por el sistema, nosotros se ajustaba hasta ahora trimestralmente por 50% por el RIPTE, por el promedio salarial, y 50% por la recaudación del ANSES. Se cayó fuertemente los dos. El RIPTE y la recaudación con respecto a la inflación de diciembre, que fue 25,5. El RIPTE y el ingreso del ANSES no llega ni siquiera a la mitad del 25,5 en diciembre. Lo mismo va a pasar en enero y en febrero. Como es trimestralmente, toman el trimestre conformado por octubre, noviembre y diciembre. Ahora bien, así te pagan en marzo. Con el atraso de la inflación, ponerle que la inflación fue acumulada diciembre, enero y febrero 70%, en marzo te van a pagar el ajuste de los 3 meses antes. O sea, ahí tenés un desfase por lo menos de 25% abajo. Un cuarto pierden los jubilados así como está, aplicando la fórmula como está, sin hacer nada. Pero viene lo peor, como quieren reducir 0,5% del PBI, es seguro que cuando digan que lo van a hacer por inflación mensual, no tomen el mes de diciembre, tomen enero, tomen febrero, con lo cual te volvés a comer otro porcentaje de diferencia. Entonces, acá tenemos dos ítems importantísimos, las provincias y los jubilados, que son los que pagan básicamente el tema del ajuste planteado por la Secretaría de Hacienda de este gobierno. Subile a esto o sumale a esto todos los aumentos que vienen en todos los aspectos, desde los alimentos que recién lo veíamos en la verdulería y el almacén, la despensa del barrio de Palermo, pero eso ampliado. Después los servicios, gas. Los servicios. Vos dijiste gas, estamos en contacto con Ariel Kaplan, que por supuesto defiende a los consumidores, estuvo en la audiencia pública de los temas de gas y bueno, queremos que nos diga cuál es el panorama, Ariel, de lo que viene. Acá te saludamos con Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto. ¿Qué va a pasar con la tarifa del gas, Ariel? Buenas noches.
Buenas noches. La tarifa del gas, la tarifa de electricidad, con el costo de la medicina prepaga, de todos los servicios en general, del agua. Bueno, pero vamos por parte. Con el gas se espera que aumente entre un 500 y un 600%, que es el aumento que pidieron las prestadoras de gas en la audiencia pública, sin que el Estado diga cuál era su criterio, más allá de decir que iban a suprimir los subsidios y después... ¿Cuáles son las prestadoras? Pongámosle nombre y apellido. A ver, 500 y 600% es irracional bajo todo punto de vista, porque la Argentina se autoabastece de gas, sobre todo a partir de este gasoducto que se llevó adelante el Néstor Kirchner, pero la Argentina deja de importar 5.000 millones de dólares en gas este año, creo. Corregime si no es así. No, es correcto lo que vos decís, pero en realidad la situación es un poquito más compleja, porque el precio del gas se compone por 3 sectores: la producción de gas, el transporte del gas y la distribución. La producción del gas, el precio de la distribución del gas está semidesregulado y el criterio es que se van a ir fijando, determinando los precios, hasta tanto se lo libere por completo de acuerdo a los precios internacionales y no de acuerdo a los costos argentinos, lo cual es algo cuestionable porque el gas no es un producto fácilmente exportable y para exportarlo requiere transformarlo de determinada medida que ya tendría otro valor. Pero bueno, ese es el criterio. Y lo que se discutía en la audiencia, y eso es algo que cuestionamos, es que no se discutió el costo del gas en boca de pozo, es decir, donde arranca el gas. Solamente se discutió la distribución, que es cómo se distribuye dentro de las ciudades, y el transporte, que es el transporte del gas entre donde se produce, entre la boca del pozo de gas y donde están las distribuidoras. Y son estos 2 últimos segmentos, los del transporte y los de la distribución, los que plantean no solo un aumento entre un 500 y un 600%, sino también piden, y esperemos que esto no se lo otorguen, una indexación mensual por el índice del precio al por mayor. ¿Y cuándo esto? ¿A partir de qué boleta viene el sablazo? Bueno, todavía no está decretado, no se sabe, pero todo indica que va a ser entre febrero y marzo que va a venir el sablazo. No solo el sablazo, sino que van a venir también los cuestionamientos judiciales, este sablazo, que vamos a ver si se termina produciendo, porque como no ha habido un debate... ¿Perdón? Y viene el invierno. Viene el invierno, se quita el subsidio a la zona fría, es decir, van a tener que pagar la tarifa completa. Viene una situación muy complicada y un nivel tarifario que va a expulsar a millones de usuarios de la posibilidad de hacer uso de este servicio básico esencial como es el gas. Ahora vos planteás, perdóname Mariano, vos planteás que en la audiencia pública se estableció que los precios son los internacionales. Bueno, es irracional, porque si el insumo está en la patria, ¿y por qué los precios internacionales? ¿Quién se beneficia? ¿Quiénes se benefician con esos precios internacionales? Lo que estamos hablando es que lo que quieren que lleguen a los precios internacionales es el costo del gas en boca de pozo, que no es lo que se discutió en la audiencia porque lo quitaron de la audiencia. Es algo que va a incidir en la tarifa finalmente. Bueno, la tarifa se compone lo que cuesta el gas en boca del pozo, más el transporte, más la distribución. La primera parte, que la quieren acercar a los precios internacionales, es la que no se discutió. Es decir, que ese 500% es sin computar el aumento que va a tener el gas en boca del pozo, con lo cual posiblemente sea mayor que eso. Y lo que es peor, que este aumento no es el aumento definitivo, sino que es un aumento provisorio a cuenta de una revisión tarifaria que va a terminar a fin de año, que va a ser el aumento de verdad. Es decir, que se llegan a valores que son realmente impagables y que no guardan ninguna relación con el nivel de ingresos y el incremento de ingresos de la población. Es por eso que nosotros planteamos que la tarifa de los usuarios residenciales tiene que tener un criterio diferente para la determinación y que se tienen que aumentar en menor medida para preservar el uso de los usuarios residenciales del gas. Ariel, Mariano Pinedo te saluda. Una pregunta. La tarifa de un servicio como el de gas claramente tiene que ver con los costos, tanto de producción, transporte y distribución.
que seguramente en la audiencia han definido cuáles son esos costos o han explicado o fundamentado por qué necesitan ese tipo de aumento, y una ganancia razonable, cuyo criterio también es interesante saber cuál fue, porque esa razonabilidad de la ganancia tiene que ver también con el impacto de la tarifa en los usuarios finales, cuál es la afectación que genera en los usuarios, y también de la tarifa en el sistema productivo, ¿no? Porque obviamente también son parte de este problema, todo lo que va a significar el traslado de esa tarifa a los sistemas productivos. Así es, así es. Lo que pasó en la audiencia es que no se explicó claramente cuáles son los costos. Lo que faltó, y nosotros lo señalamos, es un análisis adecuado de los costos. Y los pocos que hay son meras expresiones de las empresas sin que el Estado Nacional haya hecho una auditoría, con lo cual estamos discutiendo con poca información e información suministrada por una parte interesada sin ningún tipo de control. Eso no es la base para establecer ninguna tarifa. En relación a la utilidad razonable, es verdad, las empresas monopólicas con usuarios cautivos tienen garantizado una utilidad razonable. Ahora, esa utilidad razonable la tienen garantizada durante todo el periodo de la concesión, no en cada año. Y hay que recordar que la emergencia actual es también una emergencia social, con lo cual bien puede haber periodos sin rentabilidad por parte de las empresas y luego compensar en un periodo de mayor holgura, una situación donde la situación social sea más favorable. Y también en cuanto a la tarifa, al tratar en forma desigual, distinta a los usuarios residenciales que a los industriales o a las generadoras de electricidad, que también utilizan fundamentalmente el gas, aliviaría la situación de los usuarios que están en peores condiciones. Horacio Robel, para terminar. No Sí. quería preguntarle, sino que quería decir cuáles son las empresas de Boca de Pozo. Son 8 grandes empresas las extractivistas: YPF, la Total, Pan American Energy, Petrobras, Plus Petrol, Tech Petrol, Techin, Apache y Chevron. Y son 2 las grandes distribuidoras: Transportadora Gas del Norte, que es del Grupo Ornechán y de Techin, y Transportadora Gas del Sur de Pampa Energía. Bueno, el panorama de Fulero, Ariel. Feo. Es fulero, pero se puede revertir porque ha faltado el debido debate y va a haber una etapa de cuestionamientos judiciales que veremos en qué derivan. Bueno, pero si tenemos que prender una vela a este Poder Judicial, parece que el panorama es fulero. Aunque estén los argumentos y la racionalidad indique lo contrario, prenderle una vela a esta Corte... No nos da demasiado. Bueno, yo se la prendería, tendría cuidado que no esté el gas prendido, pero la prendería porque hay un antecedente de la Corte cuando fueron los aumentos de Macri que pararon los aumentos justamente en el sector usuario, justamente por la falta de debate y por la falta de estudio de costos. Muy bien. Así que sería posible. Bien, bueno, lo tomamos esa expectativa entonces, Ariel. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A ustedes. Igualmente. Está bien, uno siempre es prejuicioso. Y dice, esta corte. Bueno, si los argumentos son sólidos... Las asociaciones de consumidores tienen legitimidad después de la reforma de la Constitución del 94 para solicitar este tipo de medidas judiciales en representación del conjunto, no individualmente, sino con legitimación activa colectiva. Bueno. Recordemos que en febrero se terminó la feria judicial y la Corte Suprema de Justicia tiene que abocarse al pedido del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, de declarar nulo e insanable totalmente el decreto, el DNU, el decreto de necesidad de urgencia 70 que presentó el gobierno de Milei. Bueno, nosotros nos vemos mañana. Mañana martes. A las 9 de la noche volvemos con Noche Picante. Muchísimas gracias y nos vemos domani. Gracias.